En el templo, en el mismo templo, Jesucristo se topa y observa dos tipos de personas. Un tipo de personas que les gusta mucho aparentar que son buenos, que son perfectos, les gusta aparentar que hacen cosas muy buenas, aunque en realidad hacen cosas muy malas, y al mismo tiempo presenta a una viuda sencilla y humilde en el mismo templo. Y la primera enseñanza que uno recibe del Evangelio de hoy es que en todas partes, en el templo, en la familia, en la escuela, en la universidad, en la misma iglesia y en la sociedad, tenemos de todo. Personas muy buenas, muy nobles, que nos inspiran a vivir como amigos y seguidores de Jesús, y también personas que son muy hábiles en mentir, en ser dobles, en tener una doble vida. En todas partes nos encontramos esa realidad. Y dice Jesús, cuídense, cuídense cuando ustedes descubran ahí que en la propia familia, en la propia iglesia, en la sociedad, en tu escuela, donde tú trabajas, descubres malos ejemplos. Porque esos malos ejemplos, esas cosas que son claras para muchos de nosotros, que no son de Dios, pueden atraernos, pueden modelarnos, pueden cambiarnos. ¿Cuántas veces descubrimos que olvidamos frente a los malos ejemplos la invitación de Jesús de ser mejores discípulos de Él? Entonces, de pronto nos damos cuenta que en vez de seguir a Jesús, seguimos malos ejemplos, malos hábitos, ciertos ambientes. Esto es muy importante porque necesitamos pedirle al Espíritu Santo, porque lo tenemos, que lo escuchemos, para que sepamos distinguir, discernir, separar lo bueno y lo malo, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es pura superficialidad, pura apariencia y todo aquello que es verdadero. Y decidir cada día por lo bueno, lo verdadero, lo noble, lo que es del Evangelio. Hay que tomar decisiones todos los días. Y en la descripción que nos hace Jesús en el Evangelio, aparece que estas personas, se les llama hipócritas, falsas, cínicas, hacen lo contrario, viven lo contrario de lo que dicen y predican. Entonces hay que tener mucho cuidado de que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestra vida tenga una unidad. Porque todo aquello que es pecado y es falsedad nos divide. Divide tu mente, divide tu corazón, divide tus afectos, divide tu persona. Y cualquier división dentro de nosotros resulta una enfermedad y después una desintegración de lo que deberíamos ser. Y en cambio, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, cuando siguiendo el Evangelio, cuando ayudados por todos los medios que nos da la Iglesia, uno como esta viuda que en su pobreza, en su sencillez, se deja guiar por Dios, las cosas cambian. Es la primera lección que hoy recibimos. También hay que distinguir este tipo de personas para decidirnos, como decía un joven, ¿a qué equipo vamos a pertenecer? ¿Al equipo de la falsedad, de la corrupción, de la mentira, de la doble vida, que existe en todas partes, o al equipo de
los humildes seguidores de Jesús. Humildes, pero llenos de la alegría que nos da el Evangelio, que nos ayudamos mutuamente, que nos dejamos ayudar por Dios, por la Iglesia, por su gracia, por el propio Evangelio, para lograr el camino de unidad, de felicidad, de bien y de santidad, a la cual todos estamos llamados. Otra segunda lección que tiene que ser muy clara para nosotros es que frente a Dios y frente a los demás, algunos estamos acostumbrados de dar lo que nos sobra, lo que nos sobra. Y otros, frente a Dios y frente a las necesidades de los demás, estamos impulsados, llamados a dar todo, todo lo que somos y todo lo que recibimos. Aquí hay que hacernos una pregunta, como cristiano, como seguidor de Jesús: ¿doy todo a Dios o lo que me sobra? Como esposo, esposa, como papá, como mamá, ¿doy todo por mi familia o lo que sobra? Como hijo, como hija de Dios, como hijo de mi propia familia, como parte de mi comunidad cristiana, ¿doy todo o simplemente vivo para mí y las obras, lo que no nos interesa, es para los demás? Así se puede vivir una vocación, una vida, dando sobras. Esto se llama, en palabras modernas, un egoísmo inmenso. Y el egoísmo, además de es contagioso, no tiene fin. Una vez que nos acostumbramos a centrarnos en lo que nos sobra y hacer girar todo en torno a nosotros, acabamos con todo el proyecto de Dios que tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestra patria, para nuestra iglesia. Vamos a pedirle muchísimo a Jesús, porque esta realidad se vive todos los días, que como iglesia caminemos juntos a el único proyecto que nos hace felices. Vidas unidas, vidas integradas, vidas auténticas, vidas esforzadas, porque no es fácil. No es fácil, en medio de tanta oscuridad, tratar de ser un poco de luz. Y no es fácil, sabiendo nuestras debilidades, no hacernos cómplices de las debilidades de los demás. Que el Espíritu Santo que tenemos, porque lo tenemos, sea aquel Espíritu que nos fortalezca, que nos ilumine, porque estamos llamados a hacer todo de Dios y todo para los demás. Estamos llamados a darnos todo. ¿Y saben por qué hay que darnos? Porque Dios, el mismo Dios, Jesús, se da todos los días por nosotros. Alguien se pregunta por qué nosotros todos los días estamos en contacto con Jesús. Sí, con Jesús, muerto, crucificado, pero vivo, resucitado. ¿Por qué estamos en contacto con Él? Porque únicamente entrando en contacto con alguien que se ha dado todo a nosotros, solamente así podemos nosotros darnos todo. Porque todo lo que recibimos viene de Dios gratuitamente, gratis. Y cuando uno experimenta la gratuidad de Dios, entonces uno puede ser gratuito para los demás. Ser una persona que puede darse mucho porque recibe mucho. Este Evangelio, sin lugar a dudas, nos estimula a todos nosotros para que el próximo fin de semana, el sábado 16 de noviembre, que tenemos esta gran colecta, la única anual, la única que hacemos al año, para que seamos generosos y a partir de la generosidad nos hagamos solidarios con los más pobres y que todo lo que colectemos en nuestra arquidiócesis de Jalapa sea directamente dado a los más pobres, los más necesitados de tantas
obras buenas que podemos hacer a través de Cáritas, de tanto bien que podemos hacer a los más necesitados y especialmente también a nuestros ancianos en los albergues, que esa generosidad sea el distintivo de nuestro ser de Cristo. Podemos dar porque recibimos todo de Dios. Y al mismo tiempo, esto nos alienta a que el próximo domingo, en todas las Eucaristías, en todas nuestras oraciones, oremos por los más necesitados. El Papa Francisco dice con mucha claridad que el primer gesto de amor, de caridad a los más pobres, a los más necesitados, es orar por ellos, pensar en ellos, acercarnos a ellos. Que la jornada por los pobres que viviremos la próxima semana, la colecta anual del 16 de noviembre, nos permita hacer eso, orar, ser sensibles y acercarnos con generosidad a las necesidades de nuestros hermanos. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.